Tengo 67 años. Durante las últimas 42 primaveras, he sido enfermera. Mi vida ha sido un constante ir y venir entre el caos controlado del hospital y la paz de mi hogar en Sevilla. O al menos, solía ser pacífico. La llave giró en la cerradura con un clic pesado. Empujé la puerta, y el peso de 26 horas de turno cayó sobre mis hombros como un manto de plomo. 26 horas. El olor a antiséptico y el pitido constante de los monitores aún zumbaban en mis oídos. Mis pies, dentro de los zapatos de goma, eran 2 bloques de dolor. Solo quería una cosa: ducharme, tomar una taza de té caliente y dormir 12 horas seguidas. Dejé mi bolso en la entrada y caminé hacia la cocina, y me detuve en seco. Algo estaba mal. En el rincón donde solía estar una pequeña alacena, ahora había un refrigerador. Un segundo refrigerador. Era enorme, de un color plata brillante que desentonaba con la madera cálida de mi cocina. Parecía un monolito alienígena. Mi nuera, Marta, estaba allí, limpiando la superficie brillante con un paño, como si estuviera puliendo un trofeo. Marta, la esposa de mi hijo Javier. Ambos vivían conmigo, gratis, hacía ya casi 2 años. Antes de que pudiera preguntar, ella habló. Su voz siempre tenía ese tono agudo, como si estuviera permanentemente anunciando algo. Marta, ¿a qué es precioso? Es el modelo nuevo. Mi cerebro, lento por el agotamiento, intentaba procesar la escena. Isabel, ¿qué? ¿Qué es esto? Marta. Marta, es mi refrigerador. El nuestro estaba demasiado lleno. Ignoré el armatoste plateado. No tenía energía para eso. Solo quería mi té. Caminé hacia mi refrigerador. El de toda la vida. El que compré cuando Javier apenas empezaba la secundaria. Abrí la puerta. Y me quedé helada. Todo. Absolutamente todo. Estaba cubierto de pequeñas etiquetas blancas. Etiquetas adhesivas, escritas con un rotulador negro grueso. El queso manchego que había comprado el fin de semana. Marta. El paquete de 6 yogures. Marta. El pollo crudo, aún en su bandeja. Marta. Mi mantequilla. Marta. El cartón de leche. Marta. Mi garganta se secó. Miré a Marta, que me observaba con una sonrisa satisfecha, cruzada de brazos. Isabel, ¿qué significa esto? Marta, a partir de ahora, tú compras tu propia comida. Su voz era casual, como si estuviera comentando el clima. Isabel, ¿cómo dices? Marta, no es justo que tenga que compartir las cosas que compro con mi dinero. Mi dinero. La frase resonó en la cocina silenciosa. Marta no había trabajado ni un solo día desde que se mudó a mi casa. Vivía de lo que Javier ganaba en sus negocios esporádicos. Y la mayor parte del tiempo vivían de mí, de mi sueldo de enfermera. Busqué la mirada de mi hijo. Javier estaba sentado en la mesa de la cocina, con los ojos pegados a la pantalla de su teléfono. No había levantado la cabeza desde que entré. Isabel. Javier, ¿tú sabías de esto? Levantó la vista. Sus ojos esquivaron los míos. Se encogió de hombros. Javier, mamá, no hagas un drama. Marta tiene razón. Así es más organizado. Organizado. Cerré la puerta de mi refrigerador. El hambre y el cansancio desaparecieron, reemplazados por un frío que me recorrió la columna. Organizado. Sentí un hueco profundo en el estómago. Traición. Esta era mi casa. La casa que pagué con turnos dobles y triples después de que mi marido, que en paz descanse, nos dejó. La casa donde crié a Javier, donde curé sus rodillas raspadas y celebré sus cumpleaños. Y ahora,
en mi propia cocina, me decían que no podía tomar un vaso de leche. No dije nada. Di media vuelta y me fui a mi habitación. El agotamiento era tan grande que ni siquiera pude llorar. Simplemente me quité el uniforme y me derrumbé en la cama. Eso fue solo el principio. La verdadera humillación se construyó lentamente, día tras día. 3 días después, la locura de las etiquetas se extendió más allá de la cocina. Regresé del hospital, soñando con una ducha caliente. Entré al baño. Marta. La etiqueta estaba pegada en mi botella de champú. Marta. En la pastilla de jabón. Marta. Incluso en el paquete de 4 rollos de papel higiénico que acababa de comprar. Tuve que usar el jabón de manos del lavabo para lavarme el pelo. El agua caliente me quemaba la piel, pero no tanto como la ira sorda que crecía en mi pecho. Al día siguiente, fueron los utensilios de cocina. Bajé a prepararme un café. Marta. En la cafetera. Marta. En las tazas buenas. Abrí los cajones. Marta. 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 Etiquetas en las ollas que mi propia madre me había regalado. En los sartenes. En los platos llanos. Incluso los tenedores y cuchillos en el cajón tenían una diminuta pegatina Marta pegada al mango. Era sistemático. Era cruel. Era una invasión. La encontré en la sala, viendo una telenovela a todo volumen. Apagué la televisión. Isabel. Marta. Necesitamos hablar. Ella me miró con fastidio, como si la hubiera interrumpido en algo importante. Marta. Estoy ocupada. Isabel. Las ollas. ¿Los cubiertos? ¿Qué estás haciendo? Ella se puso de pie. Era más alta que yo, y le encantaba usar esa ventaja. Marta, solo estoy protegiendo mis cosas. Isabel. ¿Tus cosas? Todo en esta casa es mío. Ella soltó una risita. Una risa corta y desagradable. Marta. Javier y yo vivimos aquí ahora. Compramos cosas. Si tú quieres usar algo, también puedes ponerle etiquetas a las tuyas. Sentí que la sangre me subía a la cara. Poner etiquetas a mis propias cosas en mi propia casa era absurdo. Era demencial. Isabel, estáis viviendo aquí sin pagar un centavo. Marta. Marta, estamos ahorrando. Javier tiene grandes planes. Ahora, si me disculpas. Volvió a encender la televisión, subiendo el volumen aún más. El mensaje era claro. La conversación había terminado. El hambre. Eso fue lo que casi me rompe. Llegó el fin de semana. Yo estaba agotada, pero Marta decidió cocinar. El olor llenó la casa. Un olor delicioso, complejo. Azafrán, pimientos asados, mariscos. Era paella. Mi receta de paella. La misma que le había enseñado a hacer cuando ella y Javier recién empezaban a salir. Cuando yo todavía pensaba que era una chica dulce. Mi estómago rugió. No había comido nada decente en días, subsistiendo a base de pan y agua, porque me negaba a comprar un segundo juego de todo, solo para mí. Entré en la cocina. La enorme paellera estaba sobre la estufa. Lucía perfecta. Javier ya se estaba sirviendo un plato enorme. Javier, huele increíble, cariño. Marta le dio un beso. Marta, solo lo mejor para mi Javi. Ella me vio parada en la puerta. Su sonrisa se tensó. Marta, ¿quieres? Era una trampa. Lo supe al instante. Miré la paellera. Y allí estaba, pegada al asa de metal, una gran etiqueta blanca que decía, Marta. Tragué saliva. El orgullo y el hambre luchaban dentro de mí. El orgullo ganó. Isabel. No. Gracias. No tengo hambre.
Me serví un vaso de agua del grifo y volví a mi habitación. Me encerré. Mientras escuchaba sus risas y el tintineo de los cubiertos de Marta contra los platos de Marta, bebí el agua lentamente, fingiendo que llenaba el vacío doloroso de mi estómago. Esa noche, no pude dormir. Daba vueltas en la cama. El agotamiento del trabajo mezclado con el hambre y la rabia. Las voces venían de la sala. No estaban discutiendo. Estaban planeando. Hablaban en susurros, pero la casa estaba en silencio, y sus palabras llegaban claras hasta mi puerta. Creían que yo estaba dormida, o quizás, simplemente no les importaba. Era la voz de Marta, emocionada, zalamera. Marta, y con el dinero del coche de tu madre, podríamos pagar la entrada para Ibiza. Hubo una pausa. Luego Javier. Javier, ¿estás segura? Mi vida. Es su coche. Marta, cariño, por favor. Ella casi no lo usa. Siempre está metida en ese hospital. Es un desperdicio tenerlo ahí aparcado. Nosotros sí le daríamos uso. Necesitamos esas vacaciones. Javier, tienes razón. Sí, tienes razón. Mi coche. Mi pequeño Seat. El coche que usaba para ir al mercado. Para visitar la tumba de mi esposo. Querían vender mi coche. Para irse a Ibiza. El suelo de madera pareció moverse bajo mis pies. Esto ya no se trataba de etiquetas. Esto era algo mucho más oscuro. A la mañana siguiente, no necesité despertador. El rencor y la incredulidad habían sido mi única compañía durante la noche. Las palabras Ibiza y vender el coche eran como dos agujas clavándose en mi cerebro cada vez que intentaba cerrar los ojos. Esperé. Oí el sonido de la ducha, el agua golpeando los azulejos. Era Marta, usando su champú etiquetado. Era mi oportunidad. Encontré a Javier en la cocina. Estaba de espaldas a mí, preparándose un café. Sostenía la taza que, por supuesto, tenía la etiqueta Marta, el bote de café soluble sobre la encimera. Marta. Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía, rasgando el silencio de la mañana. Isabel, Javier. Dio un respingo, casi derramando el agua caliente. Se giró, con los ojos nublados por el sueño y la culpa. Javier. Mamá. Qué susto. No estaba de humor para sutilezas. El tiempo de las indirectas había terminado con la paella y el plan de Ibiza. Isabel, esta es mi casa. Javier. Él frunció el ceño. Javier. Ya lo sé. Isabel. No. No creo que lo sepas. Vosotros no pagáis el alquiler. No pagáis la luz, ni el agua, ni la comida. No pagáis nada. Dejó la taza sobre la encimera con un golpe seco. Su expresión pasó de la sorpresa a la defensiva. Javier. Mamá. Ya vas a empezar otra vez. Isabel. Os oí anoche. Lo del coche. El color desapareció de su cara. Por un segundo, vi al niño asustado que solía ser. Pero duró poco. Sus ojos se endurecieron. Su mandíbula se tensó. Era la mirada de Marta. Javier, tengo que apoyar a mi esposa. Isabel. Apoyarla. Apoyarla vendiendo mis cosas. Robándome en mi propia casa. Se irguió, adoptando la misma postura arrogante que ella. Javier. Estamos haciendo planes. Mamá. Grandes planes. ¿Y si no te gusta? Hizo una pausa, saboreando las palabras antes de escupirlas. Javier, a lo mejor deberías buscarte tu propio sitio. El aire abandonó mis pulmones. La cocina pareció inclinarse peligrosamente hacia un lado. Tuve que agarrarme al borde de la encimera para no caerme. El granito estaba frío bajo mis dedos.
Mi propio sitio. Buscarme mi propio sitio. Mi hijo. El niño que había nacido en esta casa me estaba echando de mi propia vida. Mi mente voló hacia atrás, más rápido que la luz. Javier tenía 11 años. Una infección extraña que los médicos no entendían. Fiebres altísimas. Su pequeño cuerpo convulsionando. Dijeron que necesitaba una cirugía urgente. Un procedimiento experimental para salvarle la vida. El coste: 280,000 pesos. 280,000. Era una fortuna que no tenía. Vendí el coche de entonces. Vendí las joyas de mi madre. Pedí préstamos a amigos. Al banco. Me endeudé hasta el cuello, firmando papeles que me hipotecaban durante años. Recuerdo temblar mientras firmaba, pero sabiendo que quemaría el mundo entero, si eso significaba que él pudiera vivir. Y ahora, ese mismo niño, ese mismo Javier al que le había comprado la vida a plazos, me decía que me buscara mi propio sitio. Algo se rompió dentro de mí. El dolor, la traición, todo se solidificó. Se convirtió en un trozo de hielo en el centro de mi pecho. Esto ya no era una rabieta de niños malcriados. Esto era grave. Javier no aguantó mi mirada. Cogió su taza Marta y salió de la cocina. Esa misma tarde, los oí cuchichear en la entrada. La voz de Marta era puro almíbar. Marta, qué ilusión. Javi, mirar pisos por el centro. Javier, solo mirar, mi vida, para hacernos una idea de los precios. Oí cómo abrían la puerta principal. Marta, luego pasamos por la agencia de viajes, a ver lo de Ibiza. La puerta se cerró. Un silencio pesado llenó la casa. Mirar pisos. ¿Con qué dinero? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un tambor sordo contra mis costillas. Sabía lo que tenía que hacer. Caminé por el pasillo hasta su habitación. El antiguo cuarto de Javier. Ahora era su territorio. Un desorden de ropa de Marta y zapatillas de deporte de él. Era mi casa. Tenía derecho a limpiar. Empecé por ordenar. Recogí ropa del suelo. Hice la cama. Pero no estaba limpiando. Estaba buscando. Abrí el cajón de la mesilla de noche de Javier. Calcetines sucios. Cargadores viejos. Papeles arrugados. Y al fondo, debajo de una revista de coches, había un sobre. Un sobre grande, de color marrón. Mi nombre estaba escrito en él. Isabel García López. No era mi letra. Era la caligrafía descuidada de Javier. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cogerlo. Me senté en el borde de su cama, que olía al perfume dulzón de Marta. Dentro no había una carta. Estaban los papeles de mi casa, la escritura de propiedad. Deberían haber estado en la pequeña caja fuerte de mi armario, donde guardaba mis documentos importantes. Javier los había cogido. Había forzado la cerradura. O quizás había adivinado la combinación. Había robado las escrituras de mi casa. Sentí náuseas. Un sabor amargo me subió por la garganta. Pero había más en el sobre. Otro documento, doblado en 4. Papel timbrado. Con un sello de notario. Era un reconocimiento de deuda. Fechado hacía 2 años. Javier me había suplicado. Un negocio infalible de importación. Le había creído. Le di el dinero. 450,000 pesos de mis ahorros. El negocio, por supuesto, fracasó en menos de 6 meses. Nunca me devolvió un solo peso. Yo casi lo había olvidado. Lo había archivado mentalmente como otra lección dolorosa. Pero él no lo había olvidado. Había guardado el reconocimiento de deuda. Lo tenía junto a las escrituras robadas. Y luego vi lo peor. Al fondo del sobre, un fajo de papeles.
Unas 10 o 12 hojas, impresas. Eran capturas de pantalla, conversaciones de WhatsApp, la foto de perfil de Marta, la foto de perfil de Javier. Leí las primeras líneas. Marta, tienes que convencerla de una vez. La casa vale por lo menos 3 millones de pesos. Javier, lo sé, mi vida, pero es terca. No querrá vender. Marta, ahí es donde entra el tratamiento especial. Sigue con las etiquetas. Haz que se sienta incómoda, que sienta que ya no es su casa, que está de más. Sentí que me asfixiaba. Seguí leyendo. Marta, le decimos que es lo mejor para ella. Vendemos. Y le damos su parte. 800,000 pesos. Para ella sola. Es más que suficiente. Javier. ¿Y el resto? Son 2,200,000 pesos. Marta. Para nosotros. Tonto. Para la entrada del piso en Salamanca. El que vimos en Madrid. El que tiene terraza. Madrid. Ni siquiera Sevilla. Mi mirada saltó a la última parte de la conversación. La letra de Javier. Javier. ¿Y qué hacemos con ella? Con 800,000 no puede comprar nada aquí. La respuesta de Marta fue la que me destrozó. Marta, para eso están las residencias. Cariño. Buscamos una bonita en las afueras. Le decimos que es para que descanse. Estará bien cuidada. Y nosotros tendremos nuestra vida. Los papeles cayeron de mis manos y flotaron hasta la alfombra sucia. La residencia. Un asilo. Querían venderme mi casa por una fracción de su valor. Querían robarme 2 millones de pesos. Y querían encerrarme en un asilo de ancianos para que descansara. Las etiquetas. El champú. El papel higiénico. La paella que no pude comer. No era mezquindad. Era una estrategia. El tratamiento especial. Para ablandarme. Me quedé allí sentada. En su habitación. Rodeada por las pruebas de su traición. El frío que había sentido antes en la cocina ya no era frío. Era hielo. Un hielo afilado que me recorría las venas y, por primera vez en días, me aclaraba la mente por completo. Mis manos temblaban, pero no era debilidad. Era una vibración, una corriente eléctrica que me recorría los brazos. Recogí los papeles del suelo de su alfombra sucia, las conversaciones impresas de WhatsApp, el reconocimiento de deuda notariado, la escritura de mi casa, robada de mi armario. Me senté en el borde de su cama. El olor a su perfume barato me revolvía el estómago. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi uniforme. La pantalla iluminó la habitación desordenada. Esto no era dolor. Esto no era tristeza. Esto era la antesala de una guerra. Coloqué cada hoja de papel sobre la colcha arrugada de su cama. Una por una. Clic. El sonido del obturador de la cámara del móvil. Flash. La conversación sobre la residencia. Clic. El plan para robarme 2,200,000 pesos. Clic. El reconocimiento de deuda de 450,000. Clic. La escritura de mi casa. Clic. Flash. Las envié todas a mi dirección de correo electrónico. Las subí a la nube. Pruebas. Evidencias. Me quedé mirando las fotos en la pantalla. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Durante 2 años. Es que está muy enamorado de ella. Es que es joven. Está influenciado. Es que su negocio no salió bien. No. No estaba influenciado. Era un cómplice. Era el arquitecto de mi ruina. Mi hijo. El niño, al que le había salvado la vida pagando 280,000 pesetas que no tenía. No esperé. Me levanté. Dejé el sobre con los papeles exactamente donde lo había encontrado. De vuelta en el cajón. Debajo de la revista de coches. Salí de su habitación y cerré la puerta con cuidado.
Fui a mi cuarto. En el cajón de mi mesilla tengo una vieja agenda de teléfonos de papel, de cuando los teléfonos no guardaban números solos. Busqué la R. Ruiz. Carlos Ruiz. Abogado. Él había llevado la testamentaría de mi marido. Era un hombre eficiente, frío como el acero, directo, perfecto. Marqué el número de su despacho. Eran más de las 7 de la tarde. No esperaba que contestara. Lo hizo al segundo tono. Carlos. Despacho Ruiz. Isabel. Carlos. Soy Isabel García, la viuda de Miguel. Hubo una pausa corta. Su voz no cambió. Carlos. Isabel. Ha pasado tiempo. ¿En qué puedo ayudarte? Tragué saliva. La frase sonaba monstruosa al decirla en voz alta. Isabel. Quiero desahuciar a mi hijo. La línea quedó en silencio. No un silencio de sorpresa. Era un silencio profesional. Estaba escuchando. Isabel. Y a su mujer. Viven en mi casa. No pagan nada. Y tengo pruebas de que están conspirando para robarme. Carlos. Conspirando. Es una palabra fuerte. Isabel. Isabel. Tengo conversaciones impresas. Quieren vender mi casa sin mi permiso, darme una miseria y meterme en una residencia. Tengo un reconocimiento de deuda impagado y me han robado las escrituras. Ahora sí. Oí cómo dejaba un bolígrafo sobre la mesa. Carlos, envíame todo lo que tengas. Ahora mismo. A mi correo. ¿Tienes una copia de la deuda? Isabel, tengo una foto del original notariado. Él lo tiene guardado. Carlos, entendido. Mañana, a primera hora. Te llamo. ¿No hables con ellos? No les digas nada. Finge normalidad. Isabel. Normalidad. Claro. Colgué el teléfono. Pero no había terminado. El hielo en mis venas pedía más. Grandes planes. Había dicho Javier. Negocios. Fui al pequeño escritorio del salón. Encendí mi viejo ordenador portátil. Hacía un ruido como un avión despegando. Pero funcionaba. Javier siempre había sido descuidado con la tecnología. Su contraseña del banco. Siempre era la misma. El nombre de nuestro perro cuando él era niño, seguido de su año de nacimiento. Patético y predecible. Entré en su cuenta bancaria. Me sentí sucia, como una ladrona. La sensación duró exactamente 3 segundos. Su cuenta de ahorros estaba casi vacía, pero la cuenta corriente. Transferencias. Depósitos regulares. 15,000 pesos. 20,000 pesos. 15,000 otra vez. El remitente no era una nómina. Era una empresa. Gestiones Globales S.L. Nunca había oído ese nombre. Busqué en Google. Gestiones Globales S.L. No tenían página web. No tenían oficinas. Solo un número de identificación fiscal registrado en una dirección que parecía ser un edificio de apartamentos abandonado. Una empresa fantasma. Sabía a quién llamar. Elena, mi amiga del alma. Nos formamos juntas como enfermeras hace 40 años. Pero ella lo dejó. Odiaba la sangre. Se sacó unas oposiciones y terminó trabajando en Hacienda, la agencia tributaria. Marqué su número personal. Elena. Isa. Milagro. Isabel. Elena. Perdona la hora. Tengo una pregunta muy extraña. Y necesito que quede entre nosotras. El tono de mi voz la puso seria al instante. Elena. Claro. Mujer. Dispara. Le leí el número de identificación fiscal de Gestiones Globales S.L. Oí el tecleo rápido al otro lado. Elena.
Uf. Isabel. Uf. ¿Qué significa uf? Elena. Isa. ¿De dónde has sacado esto? Esta empresa es lo que llamamos una sociedad pantalla. Está marcada. Mi estómago se contrajo. Isabel, explícamelo como si fuera tonta. Elena. Elena, significa que es una tapadera. Se usa para mover dinero sin declararlo. Para blanquearlo. Defraudación fiscal. Es un delito grave. Isabel, quien quiera que esté detrás de esto, y quien quiera que esté cobrando de esto, se enfrenta a la cárcel. Cárcel. La palabra resonó en la habitación silenciosa. Javier, mi hijo, no solo era un ladrón y un desagradecido, era un delincuente. Colgué el teléfono justo cuando sonó el timbre de la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Ya estaban de vuelta de mirar pisos. Miré por la mirilla. No. Era peor. Don Antonio y doña Carmen, los padres de Marta, siempre impecables. Él, con un reloj de oro que brillaba bajo la luz del porche. Ella, envuelta en una nube de perfume caro que se coló en mi casa antes que ella. Abrí la puerta. Carmen, Isabel, querida, qué alegría. Pasábamos por aquí y dijimos, tenemos que saludar. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos eran pequeños y fríos. Me dieron 2 besos sonoros. Isabel, Antonio, Carmen, pasad. Se sentaron en mi sofá, como si fuera el suyo. Antonio, Isabel, estás muy trabajadora. Los chicos nos dicen que apenas te ven. Es una pena. Carmen, la verdad. Isabel, queríamos hablar contigo. De mujer a mujer. Sobre el futuro. Ahí estaba. La segunda parte del ataque. La pinza. Isabel. El futuro. Carmen, eres una mujer fuerte, pero ya tienes una edad. Javier y Marta están preocupados por ti. Antonio, nos comentan que esta casa es muy grande para ti sola. Mucho que limpiar. Mucha responsabilidad. Carmen, y ellos, ya sabes, son jóvenes. Necesitan su espacio, su privacidad. Isabel, ¿y qué sugerís? Mi voz salió plana. El hielo me mantenía quieta. Las fotos en mi teléfono ardían en mi bolsillo. Antonio, hemos estado mirando. Hay unas comunidades residenciales preciosas a las afueras, con jardines, actividades, un sitio para que puedas, por fin, descansar. Residencia. La misma palabra de los mensajes de WhatsApp. Isabel, un asilo. Carmen, qué palabra tan fea. Isabel, un retiro. Y así los chicos. Bueno, ellos se quedarían aquí, claro, para cuidar la casa, mantenerla en la familia, hasta que decidan qué es lo mejor, hasta que decidan venderla. Isabel, entiendo. ¿Y quién paga esas residencias tan bonitas? Antonio se rió, una risa condescendiente, como si yo fuera una niña tonta. Antonio, mujer, por favor, tienes tu pensión. No. Y tienes ese cochecito ahí fuera que casi no usas. Vendes el coche. Usas la pensión. Todo solucionado. Vender mi coche. El mismo coche que Marta quería vender para irse a Ibiza. Querían desplumarme. Queríanlo todo. Me levanté. Isabel, gracias por vuestra preocupación. Tengo que pensarlo. Los acompañé a la puerta. Su perfume se quedó flotando en mi salón, agrio y sofocante. Tuve que ir a trabajar. Un turno de 12 horas. 12 horas en urgencias, salvando vidas de extraños. Mientras la mía se desmoronaba,
Regresé a casa pasada la medianoche. Estaba agotada. Los huesos me dolían. En el camino, me había parado en el supermercado de 24 horas. Solo quería un vaso de leche y algo de queso. Gasté 200 pesos. Lo justo para cenar. Entré en la cocina. Marta estaba allí, sentada a la mesa, con una copa de vino. Etiqueta Marta. Abrí mi refrigerador. Vacío. No vacío de Marta. Vacío total. Miré el cubo de la basura. Encima de todo, vi el cartón de leche que acababa de comprar, el paquete de queso, el pescado envuelto en papel. Isabel, ¿dónde está mi comida? Marta ni siquiera me miró. Dio un sorbo a su vino. Marta. Ah, eso. Olía raro. Isabel. Raro. Marta. Sí. Como pasado. Echado a perder. Lo tiré. No deberías comer cosas en mal estado a tu edad. Isabel. Es peligroso. Lo había comprado hacía menos de una hora. El hielo dentro de mí se resquebrajó. No por tristeza. Por una rabia pura, blanca, que me subió por la garganta. Javier entró en la cocina, tropezando. Venía del salón. Sus ojos estaban vidriosos. Estaba borracho. Javier, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué le gritas a mi mujer? Su voz era pastosa, agresiva. Isabel, ha tirado mi comida. Javier, la comida que acabo de comprar. Él agitó la mano, como espantando una mosca. Javier. Ay. Mamá, por favor. Estoy harto de tus dramas. Harto. Siempre la víctima. ¿Verdad? Marta solo intentaba ayudarte. Dramas. Mi casa. Mi dinero. Mi futuro. Dramas. Mi voz tembló. Isabel, yo te di la vida. Javier, te salvé la vida cuando tenías 11 años. Él se acercó a mí. Pude oler el whisky en su aliento. Fue asqueroso. Levantó un dedo y casi me tocó la cara. Javier, y dale con eso. Yo no te pedí nacer. ¿Entiendes? Esa fue tu decisión, no la mía. Se hizo el silencio. Ese fue el final. El último hilo que me unía a la mujer que había sido su madre se rompió. No dije nada más. Di media vuelta. Salí de la cocina. Fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Cogí el teléfono. Era más de la 1 de la madrugada. No me importó. Sonó una vez. Carlos. Dime. Isabel. Carlos. Soy Isabel. Proceda con todo. Los quiero fuera de mi casa. ¿Ahora mismo? Colgué el teléfono. La 1 de la madrugada. El silencio en mi habitación era absoluto. Fuera, en el resto de la casa, no se oía ni un susurro. Se habrían ido a dormir, borrachos de whisky y arrogancia, satisfechos de su crueldad. No dormí. Pasé las siguientes horas sentada en mi butaca, con la bata puesta, viendo cómo la oscuridad del jardín daba paso a una luz gris. Enferma. El viernes fue una neblina. Fui al hospital. Cumplí mi turno. Mis manos estaban firmes. Mi voz era tranquila con los pacientes. Nadie notó nada. Regresé a casa. Ellos apenas salieron de su habitación. Me ignoraron. Perfecto. Y entonces, llegó el sábado. Eran las 9 de la mañana. Me había levantado y duchado. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, haciendo brillar las motas de polvo. La escena era casi doméstica. Estaban todos desayunando. La familia. Javier y Marta, por supuesto. Y Naven, para mi sorpresa. Don Antonio y doña Carmen.
Los padres de Marta estaban allí otra vez, sentados a mi mesa, como si fueran los reyes. Había platos, tazas, Marta, y el olor del café Marta llenaba el aire. Reían, se contaban algo sobre un coche nuevo que habían visto. Yo me quedé de pie en el umbral de la cocina, con mi bata. Sonó el timbre. Marta bufó, visiblemente molesta por la interrupción de su desayuno real. Marta, ¿quién demonios será un sábado a estas horas? Mi voz sonó clara en la cocina. Isabel. Yo abro. Caminé lentamente por el pasillo. Podía sentir sus 4 pares de ojos clavados en mi espalda. Abrí la puerta principal. El abogado, Carlos Ruiz, estaba allí. Impecable. Traje oscuro. Corbata, gris, perla. Maletín de cuero en la mano. A su lado, un hombre corpulento, con cara de pocos amigos y una carpeta gruesa bajo el brazo. Un oficial judicial. Isabel. Carlos. Por favor, pasen. Entraron. No se detuvieron en el recibidor. Carlos caminó con determinación por el pasillo, directo a la cocina. El oficial judicial lo siguió. Las risas se cortaron de golpe. Las tazas se quedaron suspendidas a medio camino de las bocas. Marta, perdón. ¿Quiénes son ustedes? Esto es una propiedad privada. Carlos puso su maletín de cuero sobre la mesa de la cocina, apartando con un gesto limpio un bote de mermelada etiquetado. Carlos, buenos días. Soy Carlos Ruiz, el abogado de la señora Isabel García. Hizo un gesto hacia mí. Carlos, la única y legítima propietaria de este inmueble. El oficial judicial dio un paso al frente. Su voz era grave, monótona, como si leyera el parte del tiempo. Sacó 3 juegos de documentos de su carpeta. Oficial, Javier López García y Marta Serrano. Dejó caer el primer fajo de papeles sobre la mesa, justo encima de un plato con migas. Oficial, esto es una orden de desahucio por la vía de urgencia. Tienen 72 horas para desalojar la propiedad. Puso un segundo fajo de papeles directamente frente a Javier. Oficial, esta es una demanda judicial por impago de deuda. Se le reclaman 620,000 pesos. En concepto de principal, más los intereses acumulados del préstamo notariado que firmó hace 2 años. Y el tercero. Oficial. Y esta es una demanda por daños morales y perjuicios, valorados en 150,000 pesos. La taza de café tembló en la mano de Javier. Su cara, ya pálida por la resaca de hacía 2 noches, se volvió de un color grisáceo, ceniciento. Don Antonio se puso de pie de un salto, derribando su silla. Pero fue Marta la que explotó. Su voz no fue un grito. Fue un chillido agudo que taladró los azulejos de la cocina. Marta, estás loca. ¿Lo entiendes? ¿Una vieja loca y senil? Desahuciarnos. Somos tu familia. La palabra resonó en la cocina. Familia. Di un paso al frente. Por primera vez. Todos me miraban. Mi voz salió tranquila, fría. El hielo que se había formado en mi pecho estaba ahora al mando. Isabel. Familia. Miré a Javier, luego a Marta. Isabel. ¿Una familia que planea vender mi casa a mis espaldas? ¿Una familia que planea robarme más de 2 millones de pesos y encerrarme en una residencia de ancianos para que descanse? El silencio que cayó sobre la cocina fue total, absoluto. Javier dejó caer su taza. Se hizo añicos contra el suelo, salpicando café, pero nadie se movió. La cara de Marta pasó del rojo furia al blanco pálido del papel de la pared. Vio a sus padres. Isabel. Sé lo de los 800,000 pesos que pensabais darme. Sé lo del piso que estabais mirando en el barrio de Salamanca, en Madrid.
Me giré hacia mi hijo, hacia el hombre que lloraba borracho diciéndome que él no había pedido nacer. Isabel, y también sé lo de Gestiones Globales S.L. Si antes Javier estaba pálido, ahora estaba lívido. Parecía que no podía respirar. Isabel, sé de la empresa fantasma. Sé del dinero que estás cobrando sin declarar. Defraudación fiscal. Blanqueo. Ahora fue doña Carmen, la madre de Marta, quien habló. Su voz temblaba de pura rabia. Carmen, ¿cómo te atreves? Bruja. Esto es difamación. Antonio, te vamos a demandar. Te vamos a arruinar. Te quitaremos hasta el último centavo. Vieja, insolente. Carlos Ruiz, que había permanecido en silencio observando la escena, habló. Su voz era tranquila, casi aburrida. Carlos, no lo harán. Abrió su maletín. Sacó una copia de las conversaciones de WhatsApp que yo le había enviado. Las dejó caer suavemente sobre la mesa, junto a los papeles del desahucio. Carlos, porque esta conspiración para cometer estafa es un delito penal. Su demanda por difamación se caería en el momento en que presentáramos estas conversaciones en el juzgado. Se giró hacia Javier, pero sus palabras iban dirigidas a don Antonio. Carlos, y en cuanto a la defraudación fiscal, ¿sabe usted, don Antonio, que las penas por blanqueo de capitales y delito fiscal agravado son de varios años de prisión? Su hija estaría casada con un recluso. ¿Y ustedes? Bueno, ustedes podrían ser investigados como cómplices necesarios por encubrimiento. Perderían todo. Todo el aire abandonó la habitación. Javier se derrumbó. No fue algo metafórico. Cayó de la silla. Sus rodillas golpearon el suelo de baldosas. Cayó de rodillas sobre los trozos rotos de la taza Marta. Javier, mamá. Se arrastró por el suelo. Literalmente, se arrastró, agarrándose al bajo de mi bata. Javier, mamá, por favor, no, yo no lo haré. Por favor, no me hagas esto. Lo miré desde arriba, sus lágrimas, sus mocos, la desesperación animal en sus ojos. No sentí nada, ni una punzada de lástima. Solo un vasto y helado vacío. Isabel. Ya es tarde. Javier. Marta lo observaba. Sus ojos pequeños y fríos. Calculando. Vio a Javier llorando en el suelo. Vio a Carlos Ruiz. Impasible. Vio los papeles de la deuda. Vio su piso en Salamanca desvanecerse en el aire. Se levantó de la silla. Con calma. Cogió su bolso de diseño etiquetado, Marta, por supuesto del respaldo. Marta, eres un inútil. La voz era puro veneno. Se lo dijo a Javier, que seguía arrodillado a mis pies. Marta, un puto fracasado. Confiaba en ti. Me dijiste que lo tenías todo controlado. Se giró hacia sus padres, que la miraban boquiabiertos. Marta, vámonos. Este sitio apesta a viejos y a perdedores. Y sin mirar atrás, salió de mi cocina. Sus tacones resonaron en el pasillo. Sus padres, lívidos, se levantaron y la siguieron como dos sombras culpables. Oí el portazo de la puerta principal. Javier se quedó solo, hecho un ovillo en el suelo, sollozando entre los restos de su café. El oficial judicial y Carlos lo miraban sin expresión. Javier, era ella. Todo era por ella. Hablaba entre sollozos. El hedor del whisky de la noche anterior mezclado con el pánico. Javier quería impresionarla. El dinero de la empresa era ilegal. Lo sabía, pero ella quería tantas cosas. Ibiza. El piso en Madrid. Yo solo quería que me quisiera.
Qué patético. Carlos me miró, esperando una señal. El oficial judicial carraspeó. Me agaché. No lo toqué. Isabel. Levántate. Javier. Tardó un momento. Se puso en pie, temblando, secándose la cara con la manga de su pijama caro. Isabel. Carlos. Ponga en pausa la denuncia penal. La de la empresa fantasma. De momento. Javier me miró, con una chispa de esperanza abyecta. Isabel, no la voy a retirar. Nunca. Pero la voy a pausar. Con 3 condiciones. Él asentía frenéticamente, como un muñeco roto. Isabel. 1. El lunes. A primera hora. Buscas un trabajo. Un trabajo de verdad. No me importa si es barriendo calles o descargando camiones. Quiero ver una nómina. Isabel. 2. Empezarás a pagarme la deuda. Los 450,000 pesos. Con intereses. Firmarás un plan de pagos hoy mismo. Isabel. Y 3. Irás a terapia. Tienes un problema. Y no soy yo. Javier. Sí. Sí. Mamá. Lo que sea. Gracias. Mamá. Gracias. Isabel. No me des las gracias. Señalé hacia la puerta. Isabel, recoge tus cosas. Las tuyas. Tienes 72 horas. Se fue esa misma tarde. El oficial judicial se aseguró de ello. Se llevó sus cosas en 2 bolsas de basura. El enorme refrigerador plateado Marta se quedó allí, zumbando en mi cocina. Lo vendí por internet esa misma semana. Javier cumplió. Encontró trabajo en un almacén de hierro. Un trabajo duro, físico, de los que manchan las manos. Mi abogado redactó un plan de pagos. A ese ritmo, tardaría 18 años en devolvérmelo todo. Pero era un comienzo. Alquiló una habitación diminuta al otro lado del río, en Triana. Han pasado 6 meses desde ese sábado por la mañana. 6 meses de paz. Mi casa vuelve a oler a limpio, a té de hierbas y a la sopa de verduras que me gusta preparar. Javier viene a verme todos los domingos por la tarde. Está más delgado. Tiene callos en las manos. Habla menos. Pero me mira a los ojos. Me trae su parte del pago cada semana, puntualmente, en un sobre blanco. La semana pasada, trajo a alguien. Una chica. Se llama Clara. Trabaja con él en el almacén, en la oficina. Es callada. Lleva gafas y tiene una sonrisa tímida. Tiene sus propios sueños. Hablaron de ahorrar para un coche de segunda mano. Marta, por lo que sé, intentó volver con él hace un mes. Se enteró de que tenía un trabajo estable y un sueldo. Javier le dijo que no. A veces, por la tarde, después de un turno largo, me siento en mi cocina. Bebo mi té, de mi taza, sin etiqueta. Y por fin, después de tanto tiempo, estoy tranquila. ¿Qué os ha parecido la venganza de Isabel? A veces, la justicia tarda, pero cuando llega, pone a cada uno en su sitio. Me encantaría saber qué habríais hecho vosotros en su lugar. ¿Habríais sido tan pacientes? ¿O habríais actuado antes? Dejádmelo todo en los comentarios. Si te gustan estas historias donde el karma hace su trabajo y los que la hacen la pagan, dale a me gusta. Y, sobre todo, suscríbete al canal. Publicamos historias nuevas como esta todos los días, y no querrás perdértelas. Comparte esta historia con alguien que necesite ver que, al final, la verdad siempre sale a la luz. Nos vemos en la historia de mañana.